Invito a que busque la palabra del Señor en esta tarde en San Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 67 y 68. San Juan capítulo 6, del versículos 67 y 68. Amén. Dice así la palabra del Señor. Dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Amén. Dios bendiga la lectura de su palabra. Y yo como título o como tema a este mensaje, yo le puse: ¿a quién iremos? Un pequeño título le puse, ¿cierto? ¿A quién iremos? Esta palabra, ¿cierto? Me la entregó el Señor mientras oraba en la noche. Noche ya me desperté y le decía: Señor, con esa preocupación de que hoy día tenía que entregar la cápsula, y le decía: Señor, necesito una palabra, necesito que tú me hables primeramente a mi vida, pero también a aquellos que van a escuchar esta palabra. Y el Señor me entrega este mensaje, y me decía: ¿a quién iremos? Y buscando la palabra del Señor, ¿cierto? Y el Señor me da esta palabra, ¿cierto? ¿A quién iremos? Dice que esta palabra está en un contexto donde Jesús se presenta como el pan de vida. Jesús se presenta como el pan de vida, dice, después de alimentar a más de 5.000 personas que le seguían. Dice que luego cruzó al otro lado del río, a Capernaum, donde nuevamente le seguía mucha gente. Mucha gente de aquellos que habían alimentado, ¿cierto? Siguieron a Jesús hacia el otro lado para seguirle, para ver a lo mejor quizás las maravillas que hacía él. Muchos quizás iban en busca de algún milagro, en busca de la sanidad, ¿cierto? O muchos estaban maravillados de cómo Dios le había alimentado y cómo Dios había multiplicado estos panes, ¿cierto? Y estos peces. Dice el versículo 35. Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. O sea, él se presentó como el pan de vida, como le decía. Y fueron estas enseñanzas que provocaron cierta murmuración entre los discípulos y todos sus seguidores, todas aquellas personas que le seguían. Y el versículo 41 dice: murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y el versículo 42 dice: y decían: ¿no es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Ellos hacían esta pregunta: ¿Cómo este hombre dice que descendió del cielo si nosotros conocemos a sus padres, conocemos a José, conocemos a María, y este viene a decir estas cosas? Viene a decir que ha descendido del cielo. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas no creyeron en Jesucristo. Y ahí nacen estas preguntas. Dice, si nos volvemos un poquito atrás a estos versículos, dice en el versículo 60, dice: al oírlas muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo que Jesús en sí mismo
Asimismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo: ¿Esto os ofende? El versículo 63 dice: el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Dice: pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo: por eso he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. O sea, dice, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Y de ahí nace esta pregunta que Jesús le hace a los 12. Dice: dijo entonces Jesús a los 12: ¿queréis acaso iros también a vosotros? Estas son dos preguntas muy fuertes y muy importantes para el creyente, para el Hijo de Dios. Y el Señor en esta tarde dijo entonces: ¿queréis acaso iros vosotros también? En otras palabras, le está diciendo: ¿se quieren ustedes devolver nuevamente? ¿Quieren ir en pos de otra persona? ¿O me van a seguir? Una cosa así le está diciendo Jesús, ¿cierto? Y dice la respuesta que le dio Simón Pedro, dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y es aquí donde yo me quiero centrar, ¿cierto? En esta respuesta, o en esta pregunta que le hizo Simón Pedro. Fue como una respuesta y a través como una pregunta. Le dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. El versículo 66 dice: entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Por eso en Juan capítulo 1, versículo 11 y 12 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y agrega el versículo 12: mas a todos los que le recibieron los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea, aquí vemos, ¿cierto?, aquellos que rechazaron a Jesucristo. Pero más a los que creyeron, dice que los llamó hijos de Dios. Y aquí es donde nace esta pregunta. Esta pregunta que dice: ¿a quién iremos? Y dice, hay otra traducción que dice, la NTV, dice: entonces Jesús, mirándolo a los 12, les preguntó: ¿ustedes también van a marcharse? Jesús le hace esta pregunta a sus discípulos, ¿cierto? A sus 12. ¿Ustedes también van a marcharse? Jesucristo también nos hace esa pregunta. ¿Ustedes también van a marcharse? Y es aquí donde me quiero centrar. Dice que ciertamente él aquí también podemos ver, ¿cierto?, que Él nos dio un libre albedrío. O sea, sus discípulos también tenían este libre albedrío y ellos podían decidir, ¿cierto?, tal cual como lo hicieron esas otras personas, ¿cierto?, que seguían a Jesús. Ellos también podrían haber dicho: no, si nosotros también nos vamos a buscar por otro lado, o no vamos a seguir siguiéndote, Señor. Pero ellos, ¿cierto? Simón Pedro respondió, ¿cierto? ¿A quién podríamos ir? Solamente tú tienes palabras. Y la respuesta de Pedro, ¿cierto?, fue: ¿a quién iremos?
esta respuesta de Pedro fue muy asertiva, ¿cierto? Fue muy asertiva, ya que no hay otra persona en la cual podemos encontrar o alcanzar la vida eterna. En Juan 14:6 dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, no hay ningún otro lugar, ¿cierto? Me imagino que Pedro entendía, ¿cierto? Que a quién podremos ir. ¿A qué otra persona podemos ir? ¿A qué otra persona podemos seguir? Si tú eres el camino. Por eso, punto número 1, ¿a quién podremos ir? ¿A quién podremos ir? Si Él es el camino. Número 1, ¿cierto? Él es el camino. Dice que el camino es una vía, una calzada, una senda, un medio, un trayecto. Dice, franja de terreno utilizado o dispuesto para caminar o ir de un lugar a otro. O sea, ¿a quién otro podemos ir si Él es el camino? Si Él es la vía. Si Él es el medio para llegar al Padre. Si Él es el medio para ir a Jesucristo el Señor. Dice, o sea, Jesucristo es el único medio para llegar al Padre. No hay otro medio. Solo a través de Jesucristo. Dice, para llegar al Padre no hay otro medio, solo a través de Jesucristo. En 1 Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, a Jesucristo hombre. No hay otro camino, no hay otro medio, no hay otro en cual nosotros podemos ir al Padre o podemos llegar al Padre, sino que a través de Jesucristo. El único camino es Jesucristo, el verdadero, dice. No hay otro. Y 2, ¿a quién iremos? 2, la otra respuesta de ¿a quién iremos? Dice, ¿a quién iremos si solo Él es la verdad? Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y la pregunta sería, ¿cierto? ¿De qué nos librará? ¿De qué nos librará si Él es la verdad? Dice, bueno, Él nos librará del pecado. O sea, en otras palabras, en Juan 8:32 dice, conoceréis la verdad, conoceréis a Jesús, y Jesús nos hará libre. ¿Cierto? ¿Y libre de qué? Como le decía, libre del pecado. ¿Y por qué libre del pecado? ¿Cierto? En Juan 8:34 dice, Jesús le respondió, de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo del pecado. Y Romanos 6:23 dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, ¿qué quiere decir aquí? ¿Cierto? Que Él es la verdad. Porque ¿a quién iremos si solamente Él es la verdad? O sea, ¿de qué Jesucristo nos quiere librar, ¿cierto? Dice del pecado. Él nos libra del pecado. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante que lo libre del pecado? Porque nos va a librar de la muerte. De aquella muerte eterna, ¿cierto? Dice el versículo, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y qué es dádiva? Dádiva se traduce como deuda. Según la Real Academia Española dice, por lo tanto, según la Real Academia, significa deuda. Por lo tanto, Jesucristo es quien pagó nuestra deuda ante el Padre, entregando su vida por nosotros. En otras palabras sería, ¿a quién iremos si Él es el único que pueda librarnos de la muerte?
Y no me refiero, ¿cierto?, a esta muerte, esta muerte física, sino que a esta muerte, esa muerte eterna que nos da el Señor, esa muerte espiritual. No hay otro medio para llegar al Padre sino a través de su Hijo Jesucristo. O sea, Jesucristo nos quiere librar de aquí, de aquella muerte. Por eso no hay otro camino. No hay otro medio. ¿Cierto? No hay, dice, porque Él es como decía, Él es la verdad. Y tercero, dice, Él es la vida. Dice, Él es la vida. Juan 1:4 dice, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. O sea, en Jesucristo está la vida. Dice que la vida era la luz de los hombres. Vida, dice, es aquello por lo cual un ser creado disfruta del lugar en el que el Creador lo ha puesto. Dios sopló en la nariz del hombre el aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto lo encontramos en Génesis 2:7. Dice, al entrar el pecado en el hombre, pierde el derecho a esta vida. En Génesis podemos ver cómo Dios crea al hombre perfecto, dice, con una vida perfecta. Mas cuando Adán y Eva pecaron ante Dios, perdieron el gran privilegio que Dios le había dado. El privilegio que Dios le había dado, esta vida, ¿cierto? Son ellas, dice, y son ellas del... O sea, Adán y Eva perdieron este gran privilegio que Dios le había dado de estar allí en el paraíso, ¿cierto? Y me imagino yo, ¿cierto? Ese gran privilegio que Dios le había dado a estos hombres, a los primeros hombres, ¿cierto? Ellos no tenían que preocuparse de nada, solamente tenían que cuidar de allí del jardín del Edén, ¿cierto? Pero cuando estas personas, ¿cierto?, Adán y Eva pecaron, fallaron, ¿cierto?, ellos perdieron este privilegio que Dios le había dado, ¿cierto?, de habitar allí en el Edén. Y allí eran proveídos de todo lo necesario, de todo lo que ellos necesitaban, Dios les proveía. De igual manera, nosotros cuando caemos en el pecado, nos alejamos de la vida que Dios quiere para nosotros. Es por eso que muchas veces nosotros sufrimos, porque caímos en el pecado, tal cual como lo hizo Adán y Eva. ¿Y qué les dijo Jesús cuando pecaron, ¿cierto? Cuando les dijo que tenían que salir de ahí, que ya tenían que ganarse el sustento con el sudor de su frente. Es por eso que nosotros sufrimos. Cuando vamos al pecado, cuando caímos en el pecado, ¿cierto?, muchas veces sufrimos. Y es porque son las consecuencias, muchas veces, de nuestro pecado, de nuestras faltas, de nuestras transgresiones que cometimos ante Dios. Por eso en esta tarde el Señor nos hace estas dos preguntas, ¿cierto? ¿Quieres acaso irnos también vosotros? ¿Nos queremos alejar de Dios? ¿Cierto? Y está esta otra pregunta y respuesta. ¿A quién iremos? ¿Tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién otro podemos ir? ¿A quién iremos? Si el Señor es el único, ¿cierto?, camino al Padre. Si Jesucristo es la única verdad, si Jesucristo, ¿cierto?, como dice
si Jesucristo es la vida, ¿a qué otra persona iremos? En estos versículos un poquito más adelante decía que Él era el pan de vida. ¿A quién iremos si eres el pan de vida? Hay tantas cosas que el Señor nos muestra aquí, ¿cierto? Encontramos en la Biblia. ¿A quién iremos si Él es el pan de vida? ¿A quién iremos si Él es el camino? Él es la verdad, es la vida. Él es nuestro sanador. ¿A quién podremos ir? ¿A quién otra persona podemos ir si Él es nuestro sanador? ¿A qué otra persona podemos ir si Él es nuestra fortaleza? ¿A quién otra persona podemos ir si Él es nuestro pastor? Le invito a que usted, con esto ya para ir terminando, ¿cierto? Le invito a que usted nos escriba ahí, ¿cierto? Y diga, ¿qué es el Señor para usted? ¿Quién irá? ¿A quién puede ir usted? Si el Señor es... Ahí escriba usted lo que es el Señor. ¿Qué ha sido el Señor para usted? Dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino, no hay otro lugar a donde nosotros podamos ir o alcanzar esta vida eterna, sino que a través de Jesucristo. Así que le invito a que usted nos escriba y diga, ¿qué es el Señor para usted? El Señor, ¿cierto?, es nuestro Redentor, es nuestro guardador, es nuestro ayudador. Hay una alabanza que dice que el Señor es el que levanta nuestra cabeza. ¿Qué es el Señor para usted? Escriba ahí, escríbalo. ¿Qué es el Señor para usted? ¿Qué el Señor ha hecho a través de... ¿qué es lo que el Señor ha hecho? Ciertamente, como le decía, el Señor le ha sanado. Bueno, el Señor entonces es su sanador. El Señor le ha traído este camino, a este camino verdadero, ¿cierto? Este camino que es Él, que es mismo Jesucristo, este camino. Por eso es un camino muchas veces que dice, ¿cierto?, difícil. Es un camino que no, a lo mejor no es muy fácil de caminar. Porque también hay otro camino, ¿cierto? La palabra del Señor nos dice que hay un camino espacioso, un camino grande, ¿cierto? Pero este camino que Jesucristo nos trazó es un camino muchas veces difícil. Pero ¿a quién más podemos decir si Él es nuestro ayudador? Si Él es nuestro sanador. Y si estamos en Jesucristo, ¿cierto? Este camino va a ser más llevadero. Este camino que nos lleva a Él. Porque Él nos va a ayudar, Él nos va a sustentar. O volveremos atrás. O volveremos al pecado. O volveremos a lo que hacíamos antes de conocer a Jesucristo el Señor. Son estas preguntas, estas interrogantes que el Señor nos deja, ¿cierto? En esta tarde. Amén. Hasta aquí voy a dejar su palabra, ¿cierto? Que el Señor bendiga esta palabra y toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Amén. Le invito a que oremos por su palabra. Bendito Dios y buen Padre Celestial. Santo, grande y eterno eres tú, Señor. Como decía tu palabra, ¿a quién podremos ir, Señor Jesús? Si solamente tú tienes palabras de vida. Solamente tú eres el que nos sostiene. Tú eres el que levanta nuestra cabeza en los momentos difíciles, en los momentos de prueba, Señor Jesús. Tú eres el que nos sostiene. Tú eres el que nos guía. Tú eres nuestra roca, Padre amado celestial. Tú eres nuestro capitán, Señor. Muchas veces quizás nuestra barca se tambalea para lado y de lado. Pero Señor Jesús, tú eres nuestro capitán, tú eres nuestro ayudador, tú eres nuestro socorro, Señor Jesús. Padre amado celestial, te alabamos, te glorificamos en esta tarde, porque tú has sido bueno, porque tú has sido nuestro pan de vida. Tú eres el que nos ha alimentado, Señor Jesús, en estos días a lo mejor que no hemos podido llegar a nuestra casa de oración. Pero tú mandas este pan de vida, este maná del cielo, este maná que nos has alimentado. En cada previa, Señor Jesús, tú nos mandas este maná, Señor Jesús. Tú nos mandas este maná que nos fortalece, Señor Jesús. Que recobramos fuerzas, Señor Jesús, a través de este maná, a través de este pan, Señor Jesús.
Glorificamos tu nombre. Tú eres la fuente de agua viva, Señor Jesús, que refresca nuestro ser, Señor Jesús. Padre amado celestial, te damos gracias por todo, Señor Jesús, por todo lo que tú eres, Señor Jesús, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres perfecto, tú eres digno, Señor Jesús, de recibir la honra, la gloria, la alabanza y toda adoración, Señor Jesús. No hay otro camino, no hay otro al cual nosotros podamos seguir, Señor Jesús. No hay otro en el cual nosotros podamos llegar al Padre, Señor Jesús. No hay otro mediador, Señor Jesús. Solamente tú, Señor. Padre amado celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor. Bendice, que ha bendecido nuestras vidas, Señor Jesús, que ha bendecido nuestros corazones, que nos anima, Señor Jesús, a seguir adelante. Te damos gracias por esto. Todo esto lo imploramos en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.